Tenés razón, es verdad. Claro. Bueno, vamos a algo más tranquilo, vamos al espectáculo. Sí, está re tranquilo todo. ¿Por qué? ¿No es tranquilo? Bueno, No. vamos... ¿Se viene Netflix? Sí, ¿qué les dije? Que era un capítulo de Netflix. Bueno, acomódense, pongan play que ya arranca. Les dije que este fue el enfrentamiento del fin de semana, porque mientras recién Mer contaba todo esto que tiene que ver más con cuestiones quizás espirituales, en paralelo Javier Milei tuvo tiempo de ocuparse de las redes sociales, concretamente de Twitter, y a partir de ahí empieza a surgir el escándalo del fin de semana, que ya viene de antes, como les comentaba, y lo vamos a estar repasando, pero que explotó este finde en el contexto del Cosquín Rock. Bueno, les decía, para ordenar la información, porque es mucho, y vamos a entender entonces el paso a paso y cómo se llegó a esta situación, la mecha se encendió un par de horas antes del Cosquín Rock, cuando justamente tenemos la captura en Twitter para mostrar, un usuario le preguntaba o mejor dicho, se hacía la pregunta: ¿el Cosquín Rock cuesta $4 millones hacerlo? ¿Quién lo financia? A lo cual, a ese usuario que había hecho ese comentario, Milei se suma a ese posteo y pone Tsunami de Chanes. Bueno, tampoco es que está diciendo nada, pero dice mucho con poner Tsunami. Digo, queda todo como en un marco de sutileza, que una sutileza, en un momento termina detonando la bomba. Entonces, ahí el que vemos que responde, que es José Palazzo, histórico productor del Cosquín Rock, le responde al presidente: querido señor presidente, hace 24 años empresarios privados, con entradas y marcas privadas y esfuerzos personales, lo realizamos. Además se realiza en Paraguay, Uruguay, Chile, México, Estados Unidos y España. Acá los artistas están en libertad, entiendo que no eligió azarosamente esa palabra, digo por el concepto de la libertad y todo eso, dice quédese tranquilo. Pero esto no... Son capitales privados, sí. Claro, claro. Sí. Pero lo que digo es que, bueno, sale el propio organizador del evento a contestarle a este Tsunami de Chanes, que tampoco es que Javier Milei estaba afirmando si eran capitales privados o del Estado, pero al poner Tsunami de Chanes como que sembró, digamos, la ambigüedad, claro, en discursiva, y a partir de ahí es donde sale José Palazzo a responder. ¿Qué pasa? Esto no quedó ahí. Esto fue como que lo que encendió la mecha. Lali tiene la oportunidad, porque era obviamente la artista dentro de toda la grilla, en todo el timeline de los artistas que se iban a presentar, era muy esperada la participación de Lali. Y ella estaba muy contenta también. Estaba muy contenta de participar. Una oportunidad impresionante. Sí, totalmente, totalmente. Claro. Entonces, cuando estaba en el escenario, primero hace algunas afirmaciones que tienen que ver con lo político, y luego les voy a contar otra participación más que hubo en el show, donde incluso termina cambiando la letra de un tema para también hacer referencia a esto que pasaba. Pero primero, así se expresaba Lali ya en el escenario del Cosquín Rock. Esto que somos nosotros, esta fiesta que somos los argentinos, esta unión que genera el arte, la música, la cultura, nadie nos lo va a sacar jamás. Esto depende de nosotros, de quienes estamos acá arriba, con ciertas responsabilidades y mucho amor, y de ustedes también, de acompañar y de defender. Esta canción es para los mentirosos, los giles, las malas personas, las personas que no valoran, los antipatria y todos. Esta canción se llama Que Yo. De esta manera, bueno, con adjetivos fuertes como mentirosos, los giles y el más fuerte de todos, creo, antipatria, ¿no? Si uno pensaba, bueno, hasta acá llegó, por ahí aprovechó la circunstancia de tener un micrófono y, digamos, poder expresarse libremente en el contexto del Cosquín Rock, no. Luego hubo un momento que fue como el que se volvió más viral, porque si bien esto por supuesto que trascendió, pero el momento más viral es donde al tema ¿Quiénes son? Que te acuerdas que acá lo mostramos en el de Moria, el que hace la colaboración con Moria, que nosotros estábamos en platea, ¿te acordás? Hicimos la reacción, el de ¿Quiénes son? Una genialidad. Es un tema que incluso tampoco eligió cualquier tema para cambiarle la letra, porque es justamente uno que ella lo escribió para dedicárselo a los haters, a los que le tiran mala onda a través de las redes sociales. O sea, no es que tenía algo que ver con la política el tema, ella se lo escribió como a los haters, a los que... en definitiva, según lo que plasma el tema, como a los que no tienen vida y están como opinando de la vida del otro. Bueno, de hecho, el fragmento puntual al que ella le termina cambiando la letra, el original decía: mi presente superando mi pasado, mientras llevas todo el día ahí sentado, como ves a los que la critican por las redes. Dice:
¿Qué? Que si fumo, que si vivo, que si digo, que si bebo, que hacia tantas he besado. También que la criticaban por lo del Chape Tour y todo eso que hacía Lali. Bueno, a eso es a lo que Lali le cambia la letra y en vez de decir que si a tantas he besado, termina diciendo que si vivo del Estado. Ahora lo vamos a ver porque, ya te digo, no solamente tuvo la oportunidad, era un poco más largo, ella ahora para hacérselo más sintético hizo toda esta suerte de discurso, pero además cambió la letra de una canción y de quiénes son pasó a que si vivo del Estado. Me presento superando mi pasado, entre llegas todo el día y sin pago, que si fumo, que si vivo, que si digo, que si bebo, que si vivo del Estado. Me presento superando mi pasado, entre llegas todo el día y sin pago, que si fumo, que si vivo, que si digo, que si bebo, que si vivo del Estado. Y ahí la veíamos entonces a Lali con este momento que se hizo súper viral, obviamente en tiempo real, porque como vemos la transmisión, o sea, era vía streaming, ¿no? Entonces, obviamente las redes sociales enseguida se hicieron eco de lo que estaba pasando. O sea, no hacía falta que los propios que habían asistido al Cosquín Rock lo replicaran en sus redes, sino que como esto estaba haciendo por vía transmisión desde streaming, bueno, enseguida se viralizó. Ahora bien, les decía que esto viene desde hace bastante, concretamente desde agosto del año pasado, cuando... recuerdan que Milei saca muy buen número cuando fueron las PASO y a partir de ahí Lali hace un posteo, creo que lo tenemos para ver ese tuit, donde ella dice, qué peligroso, qué triste. Este tuit es donde ahí empieza esta cuestión. En las PASO, o sea, chicos, agosto, faltaba un montón. Digo, en realidad tampoco sabíamos a ciencia cierta en ese entonces si ni siquiera Javier Milei iba a ser presidente, pero fíjense, por el día y por la hora, bueno, era lo que estaba sucediendo. Ahora bien, a lo que en ese momento, cuando le preguntan a Milei, insisto, todo esto el año pasado, todavía ni siquiera estábamos hablando de una instancia ya más decisiva como luego fueron las elecciones propiamente. Es cuando Milei había respondido, perdón, yo no sé quién es, yo escucho los Rolling Stones. Que lo habíamos comentado aquí en el programa, que había hecho como esta suerte de ninguneada de decir que no la conocía Lali y que él escuchaba los Rolling. Después ya en funciones, mes de enero, ahora, o sea, ya sí Javier Milei como presidente de la Nación, vuelve a apuntar a Lali cuando en un contexto político la termina mencionando, concretamente en el gobernador de La Rioja, con Ricardo Quintela. Él en ese momento había planteado la posibilidad de sacar una moneda propia, vieron como lo comentamos acá, claro, para lo de los sueldos, los aguinaldos, y porque también tenía un problema con las fuerzas de seguridad de la provincia, y entonces Javier Milei hace esta frase, dice, si gasta plata contratando a Lali Espósito y no le paga a la policía, no es problema nuestro. A lo cual quiero decir, ahí lo personaliza naturalmente el presidente, porque podría haber dicho, si gasta plata en otros fines y no le... Digo, podría haber como elegido otro ejemplo, pero si elige poner el ejemplo de Lali, es porque evidentemente todo esto no había quedado zanjado. A lo cual queda caliente el tema, por esto que ahora ya sí Milei en funciones y ya no siendo un simple candidato, sino siendo el presidente en ejercicio del poder, y Lali le responde, y esta fue en su momento la respuesta de Lali, también insisto, en el mes de enero. Se metieron con, por ejemplo, la contratación de los shows municipales, creando un poco esta imagen de el artista yéndose con los bolsos choreados de la plata del pueblo. Una cosa no solo de un delirio absoluto, sino que la discusión debería ser, yo en mi gobierno, por ejemplo, no quiero shows municipales, no quiero que haya plata para cultura, para shows gratuitos para la gente. Claro. Eso depende de cada gobierno. Totalmente. Digo, cada uno pondrá para cultura el dinero que quiera poner. Totalmente. De ahí a crear esta especie de monstruo necesario para poder bastardear la cultura o no hablar de quizá otros temas, es otra cuestión. Yo no salto ni me enojo porque entiendo que la espuma la están necesitando. No me gusta ser centro de esa espuma, pero tengo la tranquilidad no solo de los años de laburo, sino de quién soy, cómo me muevo. Y ahí la veíamos entonces a Lali haciendo mención de todo este tema de las contrataciones, respondiendo a esto de si eligen pagar por un show de Lali Espósito en vez de pagarle a la policía no es problema nuestro. Digo,
al por ahí personas, porque si podría haber hecho pagar shows musicales en vez de pagar, digo, pero como al haber puesto la palabra Lali Espósito, naturalmente la pregunta que había que ir a hacerle era a Lali a ver qué pensaba, digo. Y ahí es donde se empieza a generar como toda esta sinergia que uno dice, el otro contesta. Si pensamos que todo quedó resumido a ese tuit de Tsunami de Chanes, esto no fue así. Luego el presidente posteó desde su propio Twitter y reposteó desde otras cuentas, que muchas veces cuando uno repostea es como que está afirmando o avalando el concepto de lo que dice, ¿no? Si, qué sé yo, Grafi, a vos te parece que estás de acuerdo, como que lo reposteás, ¿no? Bueno, en este caso, reposteando incluso personas que señalaron, a mí me parece que técnicamente es imposible e inviable esto que voy a decir, que Lali habría cobrado $350.000 por este show del Cosquín Rock. A mí de verdad no me dan los números, ni con privado, ni con público, ni con nada. O sea, de verdad, $350.000 es un número que no dan los números. Ni siquiera los artistas que más facturan en este país no cobran eso por un show. Quizás en el extranjero sí, no acá son números. Una es ella la que más factura. Bueno, pero por eso digo, pero quizás no en este país que se pueda llegar a ese volumen, $350.000. A mí en lo personal, no sé si después tendrán forma de comprobar esto que dicen o no, pero lo que te quiero decir es que esto escaló y hubo unos cuantos tweets más del presidente y unos cuantos retweets entre los que se avalaba esta información que te digo. Así que definitivamente este fue el escándalo del fin de semana y que sucedió en el contexto del Cosquín Rock y que de alguna manera, mientras, insisto, el presidente estaba, como recién lo comentaba Mer, en una misión internacional, en paralelo sucedía todo esto con epicentro en lo que sucedía en concentrado con la Córdoba. charla tan importante que tenía con el Papa, Pero con claro. esto como una menudencia al lado del otro, ¿no? Pasa que aparte si se puede demostrar enseguida que no cobró, digo, como que se desarticula en dos, me ¿viste? parece que el presidente no tiene que difícil. entrar en esa, para mí, ¿eh? Para mí también. ¿Qué quieren que les diga? Bueno, llegó el morrón de Jimena. No, llegó. ¿Ah, no? ¿Empieza ahora? Queríamos abrir el morrón.